¿Qué tal mis queridos amigos cultos y racionales? Hoy día vamos a hablar, o en este video vamos a hablar, distintos términos que relacionan a las infecciones de enfermedades. ¿Ok? Podemos decir que podemos hablar de una epidemia, de una pandemia, de un brote y también de lo que quiere decir estar en cuarentena. Esto es Almalogy. Vamos a comenzar con definir una cuarentena, porque se puede notar fácilmente que hay personas que todavía no tienen bien en claro de lo que es este término. ¿Ok? Bueno, cuarentena o autoaislamiento significa cortar cualquier relación con el mundo exterior y el contacto con la gente. En otras palabras es quedarse en casa. Etimológicamente, la palabra cuarentena proviene de una traducción en latín que significa 4 veces 10. Esta palabra viene de un origen religioso que se empezó a usar en el sentido médico del término con el aislamiento de 40 días. Esto se le hacía a las personas y bienes sospechosos de portar la peste bubónica durante la pandemia de la peste negra en Venecia en el siglo XIV. En la actualidad, cuando se practica la cuarentena, se debe dejar de ir al trabajo, a la escuela o a cualquier lugar público. Esto es de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Si se necesita comprar medicamentos o víveres, se debe pedir a alguien que lo haga por ti y que deje los productos en la puerta de tu casa. Esto para evitar el contacto y posible contagio entre personas. La OMS establece claramente que una persona en cuarentena no puede recibir visitas. ¿Qué es el distanciamiento social? Esto es una de las armas más poderosas que tenemos contra, en este caso en la actualidad, con el SARS-CoV-2. Y consiste simplemente en mantenernos alejados los unos de los otros. El distanciamiento social se practica evitando el contacto cercano con otras personas. Esto para prevenir el contagio de uno mismo y de otros. Empezamos a definir algunos términos que se relacionan a las infecciones que pueden darse entre personas, en una localidad, hasta en un país y mundialmente. Empezamos primero con lo que es un brote. Brotes hace referencia a los casos de enfermedad cuando son limitados localmente. Esto, obviamente, se llama brote. Un ejemplo de esto está relacionado a Wuhan. Wuhan fue el lugar de brote de la pandemia que ahora vemos de lo que es el nuevo coronavirus. Un término especial que se utiliza también es la endemia. Endemia hace relación a una enfermedad o a una amenaza que permanece constante. Definiéndolo correctamente, esto es cuando una enfermedad que se presenta con regularidad en ciertas regiones, en estos casos el número de enfermedades permanece relativamente constante a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto es la malaria, que afecta a 300 millones de personas en todo el mundo cada año. Ahora, cuando ya la enfermedad se descentraliza, o sea, cuando ya empieza a afectar a una región, ya no se llama brote, sino ahora empieza a ser una epidemia. Una epidemia es una enfermedad que cada cierto tiempo registra un aumento de casos seguido de un punto máximo y luego de una disminución. Entonces, si el número de enfermedades en una región determinada supera el nivel promedio normal, entonces se denomina epidemia. Una epidemia se produce, por ejemplo, cuando la virulencia de un determinado patógeno cambia. O sea, es cuando un virus muta y se vuelve más contagioso. Un ejemplo es la viruela, que fue introducida en América por los conquistadores europeos a principios del siglo XVI. Ahora, cuando esta enfermedad ya se descentraliza aún más, o sea, cuando ya no deja de ser una región, sino que se expande a otras regiones y globalmente hablando, ¿no? Entonces ya esto pasa a ser una pandemia. La OMS
anunció el 11 de marzo que el brote del COVID-19 ya podía considerarse una pandemia. Pandemia, entonces, es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. También dice la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que las pandemias suelen estar causadas por patógenos o virus de reciente aparición. Por ejemplo, podrían ser zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Dicho de otra manera, si una enfermedad se propaga no solo a nivel regional, sino también entre países y continentes, los expertos se refieren entonces a una pandemia. En conclusión, cuando se inicia una enfermedad comienza a ser un brote, que es el lugar donde se inició, o la localidad mejor dicho, donde se inició esta enfermedad. Ahora, si esta enfermedad no se controla, se descentraliza a una determinada región, entonces ya se comienza a llamar como una epidemia. Ahora, si esta epidemia sigue descontrolándose y va infectando a toda la población mundial, llamémoslo así, ya se llama una pandemia. La característica de una pandemia es que comúnmente es originado por virus desconocidos, llamémoslo así. Nosotros ya podemos decir que una enfermedad no puede estar directamente relacionada a un virus, sino también a una bacteria. No, pero en términos generales es cuando se origina por patógenos desconocidos. Bueno, mis queridos compañeros, ese fue el video de hoy. Ojalá le haya sido de su interés. Hemos hablado de algunos términos que posiblemente ya ustedes lo conocían, pero lo hemos dejado, por así decirlo, un poquito más claro. Bueno, mis compañeros, nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse y comentar. Hasta la próxima.